Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo gorro sencillo con la máquina Centro. El día de hoy vamos a aprender a tejer un gorro muy simple, sencillo con nuestra máquina de tejer Centro que tiene 48 agujas. Es muy sencillo el gorro que vamos a hacer, pero así poco a poco y paso a paso podremos ir subiendo la dificultad en utilizar esta máquina. Sé que muchos de ustedes no tienen esta máquina, así que durante el tutorial iré indicando para las personas que quieren tejer con agujas circulares o agujas rectas simples. Empezaré colocando la lana. Buscamos la aguja en este color que es de color blanco, es otro color, y a través de ella de esta forma. Recuerden que si quieren verlo más detalladamente, ya he hecho un tutorial de cómo montar los puntos y retirarlos también. Igual en este tutorial lo vamos a hacer. En la aguja de color blanca, algunos lo tienen de color negro, colocamos, dejando un poco largo esta parte, allí. Este va a estar por adentro y voy girando por atrás, por dentro. Y una vez que llegamos aquí a la última aguja, porque estoy viendo acá el color blanco, antes tiene que ir por atrás, porque por el color blanco pasó por adelante. Llegamos ahí y lo coloco. Y lo colocamos aquí y seguidamente por el tensor. Esta lana, que es para 5 milímetros en agujas, lo voy a poner en el tensor, en el último, en el más ajustado. Pero vamos a tener mucho cuidado con esta lana, ya que lleva, si pueden ver, motitas de otro color y podría no pasar, ajustar el tensor a la hora que se levanta y podría romperse del esfuerzo. Entonces vamos a ir dando vueltas suave. Seguidamente vemos aquí el contador de vueltas, que presiono el botón y así queda en 00 para empezar con las vueltas. Tejer, tu cara fiel es una sensación sin igual. Solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Y mientras continuamos tejiendo, dando vueltas y vueltas con la máquina de tejer, quiero hacerles recordar que también tenemos las redes sociales de TikTok, Facebook, Pinterest e Instagram, que pueden ir y apoyarnos, dejarnos un like. Eso me ayuda muchísimo a continuar, a seguir animada y también a darle mucho cariño, mucho like a este tutorial. Ahora tocó momento de cambiar, porque se acaba acá el ovillo. Entonces, antes de que agarre este de aquí, lo retiro y lo pongo hacia atrás. Y este lo pongo acá. Voy a retroceder un poquito, ahí. Ya estamos. Y lo pongo hacia atrás. Ahora tejo un poco, avanzo un poco allí. Este de acá, voy a continuar dando vueltas y cuando haya bajado un poco más, recién voy a anudar estas dos lanas, ¿sí? Así que voy a avanzar un poquito más, ¿sí? Tejer, tejer, tu cara fiel es una sensación sin igual. Solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar. Ya avancé un poco y aquí podemos ver la unión que queda como un hueco. Entonces, como queda como un hueco, vamos a jalar para unir, ¿ven? Así, para que no se note la unión, ¿ven? Ya jalé y podemos hacerle un nudo para evitar que luego ahí está, allí, un buen nudo, ¿sí? Y con eso ya evitamos
que se abra. Ven, ya hemos cerrado esa parte y simplemente continuamos tejiendo. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y suelen un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Una vez que tengo la medida que necesito, yo he tejido 140 puntos porque lo quiero hacer para hombre. Si es para mujer, de entre 120 y 130 vueltas que deben de dar. Bien, más o menos queda así. Retiramos la lana del tensor y de acá. Pero antes voy a dejar un largo suficiente para poder asegurar a través de los puntos, ¿sí? Más o menos ahí unos 20 centímetros, no mucho. Corto. Y la máquina viene con una aguja, pero yo voy a usar la mía propia. Donde pasamos. Y ya está. Ahora pasamos por los puntos. De aquí. Y vamos a dar una vuelta. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Y cuando lleguemos aquí al punto, voy pasando los puntos y mientras voy girando, ya habíamos dado la primera vuelta, entonces en esta segunda vuelta, ven, vamos asegurando, voy girando aquí. Y terminamos con los dos últimos aquí. Ya. Retiro la máquina centro y aquí, ven, tengo acá todos los puntos ya pasados en la aguja. Tenemos que tener cuidado de que no se salga ninguna. Entonces, ahora lo que hago, podemos jalar así para arreglar los puntos. Jalamos, pueden ver lo lindo que queda. No sé si como es color negro de repente no se aprecia bien en la cámara, pero queda muy bonito. Me gusta a mí estirarlos, estas partes así. Y acá, que es por donde hemos sacado, ya jalamos con cuidado. Vamos jalando. Lo voy a pasar por adentro. Lo jalamos bien para cerrar, así, ¿ven? Ya cerró. Y ahora voy a asegurar en este lado, ¿sí? Esta es la parte de atrás.
Paso ahí, le doy 2 vueltitas para asegurar. Cierro. Y ahora escondo esta por allí. Y corto la lana. Este lado ya está. Ahora por aquí hacemos lo mismo. Esta es la lana por donde habíamos empezado a montar. Jalamos para cerrar, así con cuidadito. ¿Ven? Cerramos, jalamos allí, que quede lo más bonito que puedan, ¿sí? En esta parte que es arriba. Lo pasamos por la aguja. Lo voy a asegurar aquí por un bordecito, haciendo un nudo que no se note. Así. Cuando ya está cerrado aquí, vamos a así unir de esta forma hasta acá. Ven, ambos lados he doblado y este lo paso por el otro lado. Ven, lo volteo así para que ustedes vean. Por acá, por aquí. ¿Ven? Aquí es donde pueden ustedes amarrar un pompón o algo. Como esta va a ser la parte de adentro, ya lo aseguro. Con doble vuelta. Voy a cortar la lana por aquí. Y ya de una vez escondo. Han visto, es muy sencillo, muy simple de tejer. Lo paso por dentro, allí. El lado que he decidido que va a ser adelante es este. Déjenme retirar un momento esto para que vean bien. Y ya está. Aquí estiramos. Esto lo doblamos y tenemos un lindo gorro muy sencillo y práctico. Aquí tenemos ya el gorro terminado, pueden ver. Pueden coserle, como les dije, lo que ustedes quieren. En este caso he colocado el nombre del canal Tejiendo con Midori. ¿Ven? Es para una talla adulto. En esta ocasión no le voy a colocar un pompón. También pueden colocarle, por ejemplo, tengo estas piedritas de aquí, que son unos botones, que podemos coser según el gusto de cada uno y quedaría muy bonito. Lo pueden poner así como una linda florcita y también se vería estupendo, muy linda. Creo que le voy a colocar este en vez del nombre, que queda muy bonito. Espero que les guste y no olviden de dejar sus lindos likes, de suscribirse si no lo han hecho aún, que eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiel es una sensación sin igual, solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar.